Bueno, estimadas y estimados colegas, tengan un muy buen día. Veo que todavía están entrando algunos acreditados, que llegamos en moto con este frío. Desde el Colegio Inmobiliario nos complace que este acuerdo que hemos hecho con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para esta serie de capacitaciones, en esta segunda jornada, tengo el placer de presentarles a una gran amiga de esta casa, la escribana Mariela del Río, que siempre tiene la gentileza no solo de acompañarnos, sino de ilustrarnos con todo su conocimiento. Y en esta oportunidad, la temática de esta charla son las tramitaciones preliminares, todo aquello que tenemos que tener en cuenta para que una operación inmobiliaria se realice de la mejor forma. No los entretengo más, además tengo reunión de consejo directivo en el primer piso. Hoy estamos en un día a full, por suerte, en nuestra institución, convocándolos a todos para que el portal Cavaprop sea el portal más importante de cada uno de sus establecimientos, que podamos posicionarlos entre todos en los primeros planos, y después de la charla bajo y hablamos un poco del portal Cavaprop. Mariela, escribana, gracias, y te dejo a toda esta audiencia presente. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad que sí, es cierto, me siento como en mi casa. Recién les decía a Claudia y al secretario que la verdad que es un placer para mí estar acá nuevamente. Y bueno, con este tema tan interesante e importante, me parece, para ustedes, que son los que están, ¿sí? Como decíamos recién, también hablábamos con otro de los colegas, en la trinchera, cerrando esas operaciones y viendo cómo son todas estas tratativas previas, ¿no? Hoy nos vamos a referir un poco a todo lo que es el previo a cerrar la operación y cuáles son todas las obligaciones y de cuál es la mejor manera en que nosotros podemos cumplirlas. Hablo de nosotros, pues siempre propongo el tema del trabajo en equipo, ¿no? Hoy, cuando yo a muchos colegas míos en el colegio les contaba que venía a dar la charla con ustedes, acá al colegio, a CUSICBA, me preguntaban, ¿y de qué vas a hablar? Le digo, mira, siempre trato de hablar desde el punto de vista mío de trabajar en equipo, ¿no? Porque toda la previa, antes de la compraventa, que el escribano ya encamina, si no los tenemos a ustedes de la mano, se nos complica siempre todo. Es mucho más fácil cuando trabajamos en conjunto. Así que bueno, un poco en miras a eso, vamos a arrancar con la charla de hoy, que es un poco pretencioso el temario, tiene de todo. Yo voy a profundizar en lo que les llamo la cocina de lo que ustedes hacen en el día a día, y qué es lo que me parece a mí que cuando yo soy alumna me gusta llevarme, ¿no? Uno se gusta llevarse eso de, mira, me llevo este tip que me sirve para todos los días. Entonces, vamos a ver algunas partes que no son tan entretenidas, pero que las tenemos que saber y por lo menos conocerlas para estar alertas, y otras que nos interesan para ver cómo podemos solucionar problemas que se nos pueden presentar. Bueno, yo ahí arranqué con una frase: creo que todo tiene solución, ¿sí? Creer que todo tiene solución no es optimismo, es talento, ¿sí? Porque creo, para los que me han escuchado el año pasado en algunas de las charlas que dimos, que siempre les digo que todo tiene solución. No nos tenemos que ahogar en un vaso de agua, menos la muerte, después el resto todo lo vamos a poder solucionar. Algunas cosas de alguna buena manera, otras encontraremos algún camino alternativo, pero lo vamos a encontrar. Así que bueno, si les parece, arrancamos. El primer punto del tema, ¿sí? Ahí les pido la filmina, vamos a ver.
hablaba de lo que es la responsabilidad precontractual y quizás es uno de los temas más aburridos o más espinosos. Así que dije, bueno, vamos a arrancar con esto, vamos a hacer un pantallazo y después vamos a ir a la parte bien meramente práctica. ¿Qué me pareció importante a mí destacar respecto de lo que es la responsabilidad precontractual? En la labor de ustedes como corredores y como martilleros, es muy importante tener en cuenta dos artículos que están muy en auge, principalmente uno que es el de la Ley de Defensa del Consumidor. La ley de ustedes, la Ley 25028, que es la que genera para los corredores y martilleros la carrera universitaria, establece en el artículo 38 una cierta responsabilidad en cuanto si un contrato se anulare o se frustrare, dice que el corredor pierde el derecho a remuneración, ¿sí? Y a que se le reintegren los gastos sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiera lugar. Y acá está dejando una puerta abierta a todas las responsabilidades que tenemos, los profesionales, tanto ustedes como nosotros los escribanos, cuando una operación se frustra y en cierto sentido hay algún tipo de o falta de diligencia o negligencia de parte nuestra. ¿Qué me pareció importante destacar? La Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense ustedes, en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, nosotros tenemos en su artículo 7 y 8, se refieren a la responsabilidad precontractual al establecer que las ofertas hechas a personas indeterminadas o a través de una publicidad son vinculantes y por ello pueden hacer surgir responsabilidad precontractual, sea por negativa a contratar o por falsedad de la publicación inductiva. ¿A qué se refiere esto? No me voy a quedar 10 horas en este tema, solamente traigo esto como para hacer una reflexión en conjunto, tanto ustedes como nosotros, de que es importante que cuando ustedes publiquen las propiedades, ¿no? Y ahora con todo el resto que vamos a ver, y pidan la documentación, tengan certeza de todas las calidades y cualidades de lo que se está vendiendo y se está publicando, porque esto puede generar una responsabilidad. A mí me gusta mucho la casuística, porque leer los artículos es muy aburrido. El otro día me pasó en una operación, que ya la firmamos, pero el señor me llama el día antes de la escritura y me dice, ¿la cochera es parte indivisa o es unidad funcional? No me lo dijo tan así, tan jurídicamente hablando, pero me dijo, ¿es un espacio guardacoche o es cochera? Digo, mira, es un espacio guardacoche, es una parte indivisa de la unidad complementaria. No. Yo sí sabía que era así, no compraba. De hecho, cuando yo buscaba en el portal, yo todos los que eran parte indivisa o que eran guardacoches los descarté. ¿Cómo me decís esto? Pero si el hombre estaciona siempre ahí. Bueno, puede haber un reglamento interno, vamos a averiguar. Bueno, empezamos a hacer toda la averiguación. Yo tenía toda la documentación ahí, era guardacoche de acá a la China. No había reglamento interno. Si el señor siempre estacionaba lo más pegado a la pared, la última que queda, era como que, bueno, había toda una situación. Esto es importante, la claridad en las publicaciones, la claridad en transmitirle al cliente cuando está comprando qué es lo que está comprando, porque a veces este tipo de cosas, este señor lo pudimos pilotear, yo le pedí al administrador que me mandara una nota donde dijera cómo estacionaban, les hice una propuesta y les dejé la puerta abierta para que en la próxima asamblea generen un reglamento interno con los lugares donde las cocheras pueden, ¿sí? Donde cada persona puede estacionar, que le hagan una numeración en el piso. Bueno, todo esto que todos sabemos en los hechos, por eso digo siempre que todo tiene solución. Pero quizás en otra persona la operación se hubiera caído el día antes de la firma, Porque les digo que estaba furioso, porque según él le habían mentido. No creo que le hayan mentido, pero quizás le preguntaron, lo fue a ver, lo vio, ¿sí? Quizás él no fue lo suficientemente claro. Pero a veces sí es importante tener en cuenta este tipo de situaciones, porque eso sí puede generar una responsabilidad precontractual que aparte los involucre. Entonces, me pareció importante tener esta normativa en cuenta para todos
para cubrirnos, ¿sí? Cubrir nuestra responsabilidad, más allá de que todos debemos trabajar de manera honesta y clara, tratar de cubrir todo este tipo de responsabilidades. Imagínense que una operación a día anterior de escriturarse tiene una cantidad de gastos que no le puedo ni explicar, más los daños y perjuicios que el señor había dejado el refuerzo, ¿sí? Tremendo. Bueno, o sea, esto es importante. Respecto de la publicidad, respecto de conocimiento de la documentación y de cuál es el objeto que estamos vendiendo. Hoy me contaba otro escribano que vio la publicación y me dice, contá este caso que me pasó a mí, me dice. Me llamó exclusivamente para que les contara. Sí. No, si quieren, yo no tengo problema, sí, si no se genera, porque a veces pasa que algunos no quieren que se interrumpa mucho para que podamos avanzar. Entonces, si es, yo le repito la pregunta, dígame. Acá me pregunta quién respondía respecto de los gastos y, por ejemplo, esa operación se hubiera caído por esta situación, ¿sí? Los gastos notariales, bueno, a ver, yo siempre digo, los escribanos tenemos la modalidad de general, o sea, hay una costumbre in situ de que no se piden los gastos. De hecho, cuando uno pide un gasto para carpeta, que ahora sí se ha empezado a tomar la modalidad de pedir un gasto de apertura de carpeta, porque los gastos son muy grandes y si después la operación no se llega a concretar, empieza la discusión de quién es el que los abona. Ahí nosotros tenemos el derecho de lo que es la retención de los títulos. Por eso es tan importante que ustedes, ¿sí?, como corredores y los martilleros, pidan los títulos originales, ¿sí? Hoy con la era de la tecnología, lo primero que sucede es, ustedes nos adelantan todo vía mail o vía WhatsApp inclusive. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar la carpeta con esta documentación que son todo meramente copias. Si la operación se cae, es un tema. Entramos en un ambiente ya, ¿sí?, de reclamo judicial. Necesitamos un abogado, carta documento. Si yo tengo el título de propiedad depositado en la escribanía, yo tengo un derecho de retención de ese título hasta tanto se me abonen los costos. No les digo que nos va a salvar la vida, pero nos va a facilitar bastante, porque a la gente no le gusta. ¿Cómo? Exacto. Es que generalmente los gastos que generamos con la apertura de carpeta son gastos que son del vendedor. Pasa que cuando uno lo llama al vendedor y le dice, deposíteme X suma de plata para iniciar los gastos, dice, no, ¿por qué le tengo que dar plata? Yo escrituré 20 veces y nunca ningún escribano me pidió dinero. Es lo que suele suceder hoy, ¿sí? Los tiempos han cambiado, un estudio de títulos tiene de base 400 y pico mil pesos de arancel. Y ustedes saben que el arancel notarial, por ejemplo, en cuanto a lo que es el estudio de títulos, tiene un fijo y después tiene un porcentaje sobre lo que excede un monto de la escritura, que casi siempre es el 0,2% sobre un excedente porque el monto es bastante bajo. O sea que es 400.000 pesos, supongamos, más 0,20 del precio. O sea, son montos muy grandes. Y uno empieza a sumar y las operaciones... Si la operación, ¿qué es lo que sucede? A veces la operación verdaderamente uno ve que viene recontra bien encaminada. Viene en barco, a full, a vela. Si el hombre está enamorado de lo que compró y el que vendió necesita la plata urgente, o sea, eso sale o sale. Pero no siempre pasa eso. Y también pasa esto de que el día antes alguno de los dos se enojó y dijo, no vendí. Y si encima no me incide en nada, el título lo tengo en casa, no le di nada. Lo único que le mandé fue una foto de WhatsApp de la BL. ¿Qué me importa? Hay que ver, bueno, veamos a ver qué pasa, si está la reserva firmada, si hay un dinero depositado, ¿sí? ¿Qué pasa si firmamos boleto? Ahí es donde tenemos quizás, ¿sí?, estas posturas a veces de los escribanos diciendo el boleto es más peligroso, ¿sí? Ustedes diciendo, bueno, pero me reafirma la operación, me la deja más afianzada la operación, lo cual es cierto, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, quiero que nos quedemos con este tema importante, que se lleven esto como importante para ustedes.
que la responsabilidad precontractual nos puede tocar a todos y a veces desde el momento en que estamos publicando y hasta cuán claros seamos con lo que publicamos. La Ley de Defensa del Consumidor hoy abarca montones de temáticas y bueno, me parece que la parte inmobiliaria también lo vemos en estos artículos claramente. A eso si le sumamos que nuestras leyes, principalmente que regulan nuestras profesiones, ya nos están diciendo que somos responsables de manera precontractual, ustedes lo tienen específicamente en su ley, es importante como para tenerlo en cuenta. Les cuento esta última anécdota de este escribano que me llamó, salía publicado un inmueble acá a la vuelta, acá cerquita, como para tipo Airbnb, alquiler temporario. Y él tiene la escribanía ahí y me dice, acá está prohibido eso por reglamento, me dice, está publicado en Zona Prop, me dice. Y le digo, ¿cómo lo solucionaron? Bueno, dice, ahora la administración tiene que mandar a la inmobiliaria y a Zona Prop, a todos lados, para que lo bajen, porque no es una actividad permitida. Entonces, para hacer ese tipo de publicaciones, ¿no?, que son riesgosas, porque no en todos los edificios se permiten, tenemos que tener la certeza, pues eso le puede generar una responsabilidad a la inmobiliaria, al corredor, al martillero responsable, ¿sí? Bueno, me parece que con esto podemos pasar a la parte más importante. ¿Qué es lo que tenemos que pedir cuando arranca, ¿sí?, el tema de la compraventa o el tema de que nos llega un conocido o llega una persona que lo recomendaron, que nos trae una propiedad para ponerla en venta, que quizás quiere comprar otra, pues se tiene que mudar? Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos nosotros que pedirle? Que también surge de la ley de corredores, me encantó, la estuve leyendo, está muy buena. También surge de la ley de ustedes. Ustedes tienen la obligación, así como nosotros los escribanos, de solicitar toda la documentación, ustedes también tienen la obligación de solicitar los títulos o documentos que legitiman a la persona que está viniendo. Y esto es recontra importante cuando llegan a la inmobiliaria, porque va uno, siempre va uno. De la familia vieron que siempre se encarga. El otro día estaba en una escritura, estaban los 3 hermanos y había uno pobre que contaba y el otro le decía, no sé, me parece que conté mal, ¿por qué no lo contás vos? Lo miro yo y usted es el mayor, ¿no? Le digo. Se empezaron a matar todos de risa porque los otros 2 ni contaban la plata. El pobre tipo había hecho todo, se había conmigo comunicado, me había mandado la documentación, todo. Y los otros hasta el día de la escritura ni la plata querían contar. Pero vieron que esto sucede a diario. Siempre hay uno en la familia que es el que se encarga. Bueno, esto es importante porque nosotros, digo, por los escribanos y ustedes, ¿sí?, en su profesión, tienen que tratar de identificar quiénes son todos los titulares o legitimados para poder disponer de ese bien. Porque mañana si nos falta una firma, se nos cae todo como un dominó, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Título de propiedad. Original debidamente inscripto. Y si lo perdí, ¿qué hago? La típica, no lo encontramos. La abuela se murió, la casa la vaciamos, no sé, en las cajas aparecieron las fotos, pero de título no vimos nada. O lo que es peor, sí, apareció el original, re amarillo, lo traen y es una fotocopia amarilla, vieja, del año 50, pero es una fotocopia. ¿Sí? Bueno, necesitamos sí o sí el original. Porque después el escribano lo va a pedir. Y aparte, más allá de que después el escribano lo va a pedir porque tiene una obligación legal de tenerlo a la vista, ustedes también tienen la obligación legal de pedirlo. Pero no siempre pasa eso. Y aunque les digan, yo no lo quiero dar, porque la gente tiene esa sensación, vieron que creen que si nos dan el título nos están dando la casa. Le entrego el título, perdí la casa. ¿Con qué me quedo yo? Bueno, no entienden el tema de que en realidad es una primera copia, que la matriz se puede sacar tantas copias como querramos. ¿Qué es lo que le digo yo siempre a la gente? Si pierde el título, no se haga mala sangre. La casa sigue siendo suya, no se preocupe. Lo que sí pierde es tiempo y plata, porque es caro y lleva su tiempo. Y aparte son 2 trámites que tenemos que hacer. Uno, para pedir el título, a donde esté, lo puede tener el escribano. Si no pasaron 5 años, va a estar en la escribanía donde se otorgó.
Y si pasaron más de 5, lo vamos a tener que ir a buscar a los archivos de protocolo. Vieron que nosotros los escribanos hasta 5 años tenemos los protocolos en la escribanía, después lo mandamos al archivo. También hay que ver qué escribano escrituró, pues si es de Capital, va a estar acá en Alsina o en Chorraín, que es donde tenemos los dos archivos del Colegio de Escribanos de la ciudad. Pero si escrituró un escribano de Vicente López o uno de San Isidro, o de Junín o de Mar del Plata, tendremos que ir a buscarlo al archivo de La Plata. Y si es de la provincia, alguna provincia en el interior, habrá que irla a buscar a los archivos de cada una de las jurisdicciones. ¿Sí? Esto no sé si alguna vez lo expliqué, pero vieron, no lo quiero dar por entendido, por sabido. Los escribanos trabajamos por jurisdicciones, ¿sí? Entonces, no es, o sea, si bien todos somos profesionales liberales a cargo de una función pública, que nos regimos por todo un montón de leyes nacionales que nos llegan a todos de la misma forma, en cada jurisdicción, cada escribano, o sea, cada colegio de escribanos tiene sus leyes orgánicas particulares, ¿sí? O sea, Ciudad de Buenos Aires tiene su ley orgánica, Provincia de Buenos Aires, y trabajamos por jurisdicciones que son lo que nos dan la competencia territorial. Porque no en todos los edificios se permiten. Tenemos que tener la certeza. Competencia territorial, que significa que yo no puedo, por ejemplo, ir a hacer un acta a Vicente López, pero sí podemos escriturar inmuebles de cualquier lugar del país. Con esto podemos pasar podemos escriturar, de hecho lo he hecho escrituras en Córdoba, en Bariloche, en Misiones. Siempre trabajamos con algún escribano en la otra jurisdicción que nos colabora con el pedido de los certificados, de todas las deudas, ¿sí? Y de todo. Para ponerla... Bueno, vamos para atrás, vamos para título de nuevo. Vamos más para atrás. Bueno, pedido de segundas copias, ¿quedó claro? Si no lo tienen y lo perdieron, no hay problema, ¿sí? Lo único que sí vamos a necesitar es hacer una nota con el pedido de segundo testimonio que la tiene que firmar los que sean los legitimados para pedirlos. O sea, si tengo al titular vivo y lo perdió porque es desprolijo, hay gente que tiene hasta 4 copias pedidas, no se crean que la gente no los pierde. ¿Sí? Bueno, no hay problema, le certificaremos la firma a ese señor y cuando llegue al archivo, ¿qué va a hacer el director del archivo? Va a mirar que al que yo le certifiqué la firma es el mismo que figura en la escritura. Si no es el mismo, ahí verá o verificará de qué manera yo estoy acreditando. Porque yo que soy el escribano, que le estoy certificando firma en la nota y diciéndole al archivo, dale una segunda copia a este señor que le corresponde, tengo que acreditar porque le corresponde. Supongamos que es un heredero. Sí. Tema importante, por eso decía, volvamos para atrás. Si son varios titulares y yo lo pido por uno solo, el archivo me va a dar una primera copia para ese titular y no me va a servir para el resto. ¿Se entiende esto? O sea, si yo, supongamos que estoy en concubinato, o cuando compramos, estábamos en pareja, compramos mitad y mitad, ¿sí? Me separo, no lo veo más, pero quiero vender mi mitad, o quiero tener mi título porque no sé, se lo quedó él, no sabemos dónde fue a parar en la pelea. Bueno, ¿yo puedo pedir una copia? Sí, pero me la van a dar para mí, por la mitad de él no me la van a dar. El archivo, cuando expide la primera copia, así como los escribanos, cuando expedimos las copias, vieron que atrás le ponemos, hay una frasecita que se llama concuerda, le decimos nosotros, ¿sí? Que dice exactamente, literalmente lo que la palabra expresa. Dice, concuerda con su escritura matriz. O sea, lo que quiere decir es copia, es un fiel reflejo de la escritura que tengo matriz, en las matrices, y voy a ver el protocolo matriz. Eso es lo que dice, concuerda. En el concuerda dice para quiénes pedimos. Dice, concuerda con su escritura matriz que pasó al folio número tal de este registro 325 a mi cargo. Para el adquirente. Si yo digo para el adquirente o para los adquirentes, ese título vale para todos. Y el que se lo quedó, bingo, ¿sí? Tuvo suerte, pero a los otros los mató porque no tienen título, ¿sí? Esto es importante. ¿Vieron cuando a ustedes les traen una donación con reserva de usufructo? Viene el señor, viene el papá o viene el hijo. Dice, no, mi papá me donó,
pero se reservó el usufructo. Es típica eso. Mi papá me donó, pero se reservó el usufructo. Ustedes siempre ese título tienen que ir a mirar el concuerda. ¿Para quién está expedido? Porque generalmente nosotros expedimos una primera copia para el donatario, que son estos hijos que algún día van a ir a vender porque el papá ya quizás no esté más. O puede pasar que el papá esté vivo, ¿sí? Y haya una primera copia para el donatario y una primera copia para el usufructuario. Entonces yo necesito las dos escrituras. ¿Sí? Yo lo que le pedí es que vengan los dos. Venga el usufructuario y el usufructuario, si no, no va nada. Claro, por ejemplo acá la colega dice que le pidió que vengan los dos. Exacto. El donante, que era el padre, y el usufructuario, es que tienen que venir los dos. Sí, imagínate si el usufructuario te dice, no, yo no voy a renunciar al usufructo. El comprador te mata. Porque imagínate, se compra algo, se compra la cáscara, pero no puede entrar a la casa. Sí. 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 Si la perdieron, se puede pedir. No, en la misma nota yo puedo hacer que los dos pidan una primera copia. Entonces el archivo me la va a expedir para los adquirentes. Puede ponerle o puede ponerle para Juan y María. Y vale para todos. Sí, se hace vía escribano porque tiene que tener la firma certificada por escribano público, ¿sí? Es una nota sencilla que armamos nosotros con todos los datos de la escritura, donde sí tenemos que legitimar al archivo, legitimarle que el que está pidiendo la primera copia es verdaderamente el titular. Esperen que... ¿Cómo? Acá me dice, si no hay usufructo y es una donación, me traerán la escritura de donación. Con ese título está perfecto. ¿La perdió? Lo pide el donatario. Va a ser el donatario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad ahí le transmitieron todo el dominio. El donatario en ese caso sería como el adquirente, ¿sí? Como el comprador. Usted quería hacer una pregunta. Tiempo y costos, me preguntan acá. Temón, esto. Tiempos, ¿qué tienen que entender ustedes cuando nos dicen perdí la segunda copia? Porque la gente encima uno le dice, ya está, el archivo me la dio. Ah, listo, ya estamos, podemos escriturar. No. Cuando pierden la copia, el trámite se compone de dos partes. Una es pedirle al archivo o al escribano que tenga que me expida la segunda copia. Una vez que la tengo, que tengo distintas tasas, vamos a hablar de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires tiene distintas tasas. Tienen una tasa que tarda 10 días hábiles, obvio, contra más rápido, más caro. Tienen otra que tarda, no sé si es 48 o 72 horas, y tienen una de 24, tienen una urgente, ¿sí? Carísima, sépanlo, eso es el castigo por perder las cosas, ¿sí? Pero bueno, lo tienen. La piden un día, al otro día lo van a tener para ir a retirarlo al archivo. De hecho, hoy lo podemos hacer a través del acceso restringido del Colegio de Escribanos. Tenemos un enlace con el archivo, podemos iniciar la copia escaneándola y después la vamos a retirar llevando la nota con la firma certificada de la persona, el original, ¿sí? Se lo entregamos, el archivo se lo queda. Tema importante a tener en cuenta, si hay obligaciones pendientes, dícese, por ejemplo, una hipoteca no cancelada, no se entregan segundas copias. Esto para que lo tengan, dato importante, ¿sí? Tienen que no haber obligaciones pendientes, que de la escritura no surjan obligaciones pendientes. Disculpe, no escuché. Obligaciones pendientes, por ejemplo, una hipoteca vigente. El archivo va a pedir, justifíqueme que está cancelada esa hipoteca, pues si no, no le puedo dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una hipoteca, ¿quién se queda con el título original? El acreedor. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, en tiempos yo puedo pagar tasas urgentes, igual que en el registro cuando entre a inscribir. La primera parte del trámite es pedir la segunda copia. Una vez que la tengo, que supongamos entre que armo la nota, esto todo teniendo en cuenta que supongamos que tenían guardada en un cajón una fotocopia y yo tengo los datos. Yo ahora estoy pidiendo uno que le dije, me mandó, ¿vieron cuando uno saca con la partida de ABL? Porque como lo paga por home banking ni una boleta tiene.
Entonces me mandó la foto del edificio que sale del gobierno de la ciudad y el número de partida. Y no se dice, por ejemplo, Gallardo 550. Y le digo, ¿el título? No, era del abuelo. Y bueno, pero no, el abuelo se divorció, se lo adjudicó, después se murió, no sé en qué expediente está, están todos archivados, entre que saque el archivo todo, mejor pedir una segunda copia. Bueno, lo primero que tenemos que arrancar es pidiendo informes de dominio para poder rastrear cuáles son los datos de la escritura, ¿sí? O sea, por eso les digo, a ver, los tiempos son muy relativos dependiendo cada caso en particular. Si yo tengo una fotocopia de la escritura, pero no tengo el original, es mucho más rápido, pues la nota te la hago en 2 minutos, ¿sí? Señor, no sé, Juan González, argentino, DNI, en su carácter de titular del inmueble ubicado en la calle tal, manifiesta que solicita una segunda copia de la escritura que se detalla por haber extraviado la primera. Datos de la escritura, compraventa, folio, registro, fecha, año. Señor director, lo saludo atentamente. Firma el señor, le certifiqué la firma y entró al archivo. 48 horas, pagué la tasa más urgente, lo tengo. ¿Cuánto me puede llevar? Una semana. Rápidamente. Pero ¿qué pasa si el señor no tiene nada? No tiene ningún dato. No. No, a ver, de todas las escrituras podemos sacar segundas copias. Del reglamento también puedo sacar segunda copia. ¿Sí? De todo podemos sacar una. Acá me preguntan si del reglamento no podemos sacar. Pero los datos del reglamento de algún lado los tengo que tener, si no, ¿con qué nos ayudamos? Con el registro, con todo lo que está en el registro de la propiedad inmueble. Por eso, pidiendo informes, vamos haciendo como una tarea de hormiga. Hay un informe 6 que si ustedes tienen más o menos quién es el titular y aunque sea la dirección, les da una copia del asiento. Ese es muy bueno. ¿Sí? Les cuento, esto es muy fresquito porque lo hice el otro día, estoy esperando que salga a ver cómo sale. ¿Cómo se llama? El informe 6. Vieron que en Capital ustedes tienen un formulario que se llama multiinforme. Tienen 1, 2, 3, tienen unos casilleritos donde cliquean arriba. Depende de lo que cliquean, es la información que les da. ¿Sí? El 1 es para inhibición, el 2 es para titular de dominio, el 3 es para saber cuántos inmuebles tiene una persona. Si ustedes entran al registro y se bajan, abajo tienen explicado qué dato, qué les pueden brindar, qué información les van a brindar, depende qué cliquen. Es muy útil y para ustedes que trabajan con la previa es súper útil los informes. Siempre chequen porque capaz contra más datos tienen, capaz pueden pedir menos informes. Si no, a veces hay que pedir primero por la dirección la matrícula. Después que tengo la matrícula, pedir el informe de dominio. Entonces ya ahí es doble tiempo, doble gasto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tardo y cuán caro es? Y va a ser caro, más caro contra más rápido lo quiera pedir. Obviamente que el escribano va a cobrar honorarios y diligenciamiento, porque es un gestor que tiene que ir, llevarlo y traerlo. Y una vez que yo tengo esa segunda copia del título, lo que tengo que hacer es como si hubiera escriturado recién, tengo que hacer una minuta, ingresarlo a escribir como segunda copia al registro de la propiedad. ¿Sí? Y ahí espero, vieron que el trámite común tarda entre 30 a 45 días y un trámite urgente en tiempos normales debería tardar 5 días hábiles. Pregunta. Ay, no lo escucho, más fuerte. Sí, a ver, el reglamento, acá pregunta si el reglamento está en el mismo lugar que la escritura. Esto es para que ustedes lo entiendan, cómo trabajamos los escribanos. Nosotros trabajamos, todos estos actos son protocolares, se llaman, ¿vieron? Nosotros tenemos esas hojitas rojas que llevamos, ¿sí?, con nosotros cuando vamos a escriturar, donde ustedes ven las escrituras. Eso es el protocolo. Arranca desde principio de año hasta el 31 de diciembre, vamos trabajando todos los años con un protocolo que es correlativo, ¿sí? Y se van numerando las escrituras de manera correlativa. Todos los años volvemos a arrancar con el folio 1, escritura número 1. Y así todos los años hasta el 31 de diciembre, cada escribano en su registro. Es una forma también de poder ubicar los documentos. Todo esto que ven ustedes en esas hojas protocolares es lo que nosotros le llamamos las matrices. ¿Sí? Pues como en las máquinas, es la matriz. Yo puedo sacar
50 copias. Si el señor 50 veces pierde, 49 las pierde, ¿sí? Le puedo llegar a sacar hasta el número 50. ¿Por qué? Porque nuestro sistema notarial de nuestro país, de Argentina, es un sistema notarial latino que justamente se basa, uno de los principios en los que se basa, es la matricidad. Es tener esta matriz siempre cuidada y reservada que nos permite que nunca tengamos, ¿sí?, problemas si se llega a perder de alguna forma estas primeras copias. ¿Qué pasa si se perdió el título quiero la segunda copia? Bueno, ahí si se perdió el título, ¿qué tengo que pedirle yo a ese heredero? Porque él va a venir y yo se lo mando al escribano Miñolo, que es el director de acá de Alsina, recibe la nota y figura el nombre del abuelito muerto. Claro, tengo que pedirle la declaratoria. Exactamente. El escribano tiene que acreditar cuando certifica la firma que el señor lo hace por sus propios derechos en su carácter de heredero de fulano de tal, conforme declaratoria de herederos dictada en los autos caratulados, supongamos Roque Pérez, sobre sucesión a intestato. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando pasan las sucesiones, ¿quién es el que podría también pedir esa segunda copia al archivo? El abogado no tanto, tiene que ser otra orden. El director del archivo al abogado no se la va a dar, pero ¿a quién sí se la va a dar? Al juez. Al juez. Si los herederos presentan un escrito manifestándole al juez, ¿sí?, que se encuentra extraviada la segunda copia que tienen y pide que se oficie al archivo de protocolos para que les expida una segunda copia, es otra de las maneras. O a veces lo que el archivo hace, la expide para la sucesión. Ojo con eso también, porque a veces las piden específicamente para la sucesión. Y las copias valen para el objetivo con el que están expedidas. Entonces, por eso tienen que ustedes que leer el concuerda, la última hoja del concuerda. Vamos a hacer un taller de lectura de escritura. ¿Cuánto dura? No, la copia dura toda la vida, hasta que no se estropee el papel. Y ahora que hay copias digitales en PDF, que la puede tener en el archivo en el celular, menos. ¿Cuánto puede durar para que el juez la pida? ¿Cuánto me puede llegar a tardar? No, y eso depende de la contestación. Es bastante ágil porque se hace todo vía DEOX, que es un sistema digital que tiene el archivo con los juzgados. Le mandan el oficio vía DEOX y el archivo responde de la misma manera. O sea que es bastante rápido. Hay que escribirla. Acá me preguntan si hace falta escribir esas segundas copias. Siempre tenemos que escribirlas, sí. Bueno, ahí hace una pregunta que es tremenda. Tendría que tener a mi compañera Sonia Lukasewi, que creo que me vieron un día dando clase acá con ella. Ahí hay una discusión doctrinaria. ¿Por qué? Porque me voy a meter en un tema, a mí me encanta porque que me pregunten significa que despierta curiosidad, está buenísimo. Vamos, escríbalo por tracto, no me haga perder más tiempo, firmemos. ¿Qué es lo que sucede? El artículo 23 de la ley 17.801 dice que nosotros tenemos que tener el documento, ¿sí?, el documento inscripto a la vista. ¿Sí? El título, en realidad dice el título inscripto. Y la doctrina ha desarrollado varias teorías respecto de qué se refiere cuando hablan de título. ¿Se refiere al documento o se refiere al acto jurídico? Esto, por eso les digo, es hilar muy fino en derecho. Quizás es demasiado, pero es la única manera en que se los puedo explicar. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener el escribano inscripto? ¿La escritura esta que tengo acá en segunda, tercera, cuarta copia? ¿O lo que la ley me está pidiendo a mí como escribano es que lo inscripto sea la compraventa? Porque si lo inscripto es la compraventa, está inscripta. El día que se otorgó la escritura originaria, la matriz está inscripta. Si eso es instrumento, sí, está inscripto. Yo se los cuento porque aparte me encanta y me parece que es un ejercicio mental que está buenísimo. Pero cuando tenemos que tomar la decisión de si yo escribo por tracto esa escritura,
yo tengo que hacer una evaluación de la situación. ¿Podría? Y sí, si me enrolo capaz en esa teoría, podría decir, no, a ver, yo tengo el título inscripto a la vista, porque voy, miro la matriz, me voy al archivo, que la tiene Roberto Miñolo, el escribano, miro la matriz y veo que tiene la nota marginal, el escribano en el año 70 cuando firmó la escribió, eso es título inscripto para mí, ¿sí? Estoy hablando de la ley que me obliga a mí como escribana y a todos los funcionarios, ¿eh? Porque al juez también lo obliga a tener el título original a la vista cuando está en la sucesión. Entonces, yo puedo decir, eso es título inscripto. ¿Cuáles son los riesgos de no tener el título inscripto a la vista? Les voy a tirar un caso. El señor viene a venderles a ustedes, pero hace 3 meses le vendió al vecino con un boleto y poder irrevocable y les entregó el título. Le entregó todo y cobró. Y ahora viene a ustedes a la inmobiliaria, llega y les dice, no, quiero vender el departamento, pero no encuentro el título, no encuentro por ningún lado. Toma, tengo la boleta ABL, te dejo el documento, te dejo la luz, el gas, el cable, las expensas que me llegan todos los meses, pero al de arriba le vendió y le dijo, me quedo 3 meses más. Esos son los peligros. Entonces, tener el título inscripto a la vista, a mí me genera la publicidad de que si yo saco un informe de dominio y veo que hay una segunda copia inscripta, o sea, tenemos más recaudos, estamos más tranquilos. Entonces, no, estamos hablando, ahí me preguntaba la señora si no se puede inscribir por tracto abreviado la segunda copia. O sea, hice la primera parte, perdió el título, bueno, hice la primera parte, lo pedí al archivo y ahora quiere vender. ¿Sí o sí lo tengo que mandar a inscribir a para después hacer la venta? Por eso les digo, hay una doctrina, porque no sé si ella lo sabe o lo intuyó, y fue intuición que lo preguntó, pero está bien, porque ¿por qué no lo puede inscribir por tracto la escribana? Por eso la mencionaba a mi colega, que ella dice, ¿y por qué no podría? ¿Sí? Como metiéndonos un poquito a decir, a ver, esforcémonos un poco, analicemos cuál es la norma. Como poder, si nos enroláramos en esa doctrina, podría el escribano hacerlo quizás por tracto, pero es muy riesgoso. Entonces, nuestra propia función y nuestra propia diligencia nos exige que lo escribamos, porque de esa manera estamos tranquilos y seguros, ¿sí?, de que el título que yo tengo tiene la publicidad y es oponible frente a todo el mundo de que ese es el título hoy válido, ¿sí? La segunda inscripción, no tiene plazo de duración, o sea, la segunda inscripción le va a dar validez, o sea, el segundo testimonio, o segunda copia, o sea, va a dejar sin efecto esa primera. Cuando el escribano en el archivo me vaya a entregar a mí la segunda copia, en esas matrices que yo le cuento, va a poner una notita donde dice, va a estar la nota de la primera que se pidió, no sé, hace 20 años. Pero ahora me va a dar una segunda copia a mí, le va a poner una notita que dice que me está dando una segunda copia. Entonces, si va un referencista, un escribano a hacer un estudio de título, lo va a ver. Y a mí como escribana me tendría que avisar, me tendría que decir, che, mirá que hay una segunda copia dando vuelta. No es para ahorrar costos, es para ahorrar tiempo en realidad el tracto. No la escucho. Sí. Ahí lo vamos a ver, vamos a pasar esto. Voy a hacer una observación acá y ahora vamos a llegar a la próxima filmina, es proceso sucesorio. Sí. Y el costo, no recuerdo ahora exactamente la tasa, pero se pueden fijar en la página del colegio, están las tasas de lo que cuesta aproximadamente
la expedición de una segunda copia. También tengan en cuenta que no es lo mismo pedir un título de venta que pedir un reglamento, porque dependiendo de la cantidad de hojas que tienen, se cobra por la cantidad de copias, ¿sí? Si se le otorga, al otorgarlo físico, la cantidad de fotocopias que se piden. Pero debe estar, no le quiero decir una cosa y mentirle, pero después si quiere nos fijamos y lo chequeamos. No es barato, a ver, no es como decirle es un poder, ¿sí? Es un poquito más caro. Bueno, reglamento de copropiedad. ¿Para qué me sirve? ¿Es parte del título? La gente viene y dice, nunca lo tuve. Bueno, ¿qué hacemos? Cuando se modificó el código en agosto del 2015 y se creó el código, se sanciona el Código Civil y Comercial, al que le seguimos llamando el Código Nuevo, que ya de nuevo no tiene nada. Este artículo 2038, que está en la parte de propiedad horizontal, que hoy es un nuevo derecho real, establece en su último párrafo que dice que el reglamento de propiedad se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Y ahí se empezó medio como a correr la bolilla de, bueno, ahora a todo el mundo le tenemos que pedir que traiga el título original y el reglamento, que traiga una primera copia del reglamento, era lo más exigente. Bueno, hoy lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos vendiendo un inmueble que está sometido a propiedad horizontal, necesitamos ese reglamento. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para verificar las medidas, para verificar justamente el destino de la unidad, ¿sí? Para verificar los porcentuales. Nos salva muchísimas veces, inclusive para poder rectificar hasta errores que a veces tiene, ¿sí? Y si tengo alguna duda del reglamento es de donde me la tengo que sacar. Y cuando se hace el estudio de títulos, es sumamente importante que los escribanos que hacen las referencias vean si el título dice 35 metros, que el reglamento diga 35 metros y que el plano diga 35 metros. Porque a veces el título dice 35, el reglamento dice 35 y el plano dice 48. Y ahí me encuentro con el problema de qué vale. Bueno, ahí fíjense, está contando acá la colega que están con un caso donde el señor recibe una propiedad en la cual figura solamente la superficie cubierta y tiene 3 patios. Y en el reglamento figuran. Claro, le figura que tiene tantos metros cubiertos y los descubiertos, ¿sí? Que a veces inclusive pueden llegar a ser propios de la unidad o pueden ser superficie común pero de uso exclusivo. Hay que calificar todo eso, ¿sí? Claro, exacto. Ahí el colega nos dice que el plano, o sea que el reglamento sería la literatura textual del plano y que ahí el que se equivocó probablemente haya sido el escribano que realizó el reglamento. Puede llegar a ser, sí, que lo transcribieron o transcribieron con error, ¿sí? Y bueno, se va pasando y ese error se va constantemente llevando para adelante, porque si nadie va a buscar el reglamento y nunca nadie lo mira, esto no salta. Bueno, hoy tenemos que saber que el reglamento integra el título y que tenemos que tenerlo, y ustedes lo tienen que pedir cuando pidan el título original o la copia, pidan aunque sea una copia, no se está exigiendo un original para la unidad funcional tanto, no es que le vamos a hacer sacar una segunda copia que vale una fortuna, pero sí que tengan una copia. Mecanismos para encontrarlo, se lo pedimos al administrador, pregúntele a algún vecino si lo tiene, y si no, hacemos y pedimos una segunda copia, aunque sea una copia simple al archivo de protocolos, que los escribanos lo podemos pedir y se lo entregamos para que todos lo tengan. Perdón, que le había dado justo, había un segundo, que así la escucho a la colega allá atrás que estaba haciendo una hora con la mano. Sí.
si hay una diferencia entre el reglamento y el título, ¿qué? ¿En superficies? ¿En medidas? Bueno, ahí tiene posibilidades el escribano, habrá que ver dónde está la equivocación, si está en el plano, si está en el reglamento, pero tenemos la posibilidad de rectificar inclusive en el registro y de reparar esto, ¿sí? Que es un error que se trajo para adelante. Nosotros vieron que la otra vez, me acuerdo en el taller anterior que veíamos del tema de títulos y veíamos qué pasaba si había una diferencia en un documento, si había una diferencia en una superficie. Bueno, dependiendo quién es el que se equivocó, por así decirlo, los escribanos podemos rectificar. Podemos aclarar, podemos rectificar. Bueno, una de las formas es, ¿sí?, rectificar algo que por error, porque si yo estoy teniendo el reglamento original a la vista y el plano, que hoy también se puede pedir una copia del plano, inclusive al gobierno de la ciudad, y nos mandan un plano inscripto, ¿sí?, a través del TAD. Lo pueden hacer ustedes también, se puede pedir. Entonces, si yo tengo un plano original donde dice que la unidad tiene una superficie cubierta de 35 y en todas las escrituras se pasó 38, yo tengo la facultad de poderlo reparar, rectificándolo en la escritura y haciendo que para adelante quede prolijo y que el registro también rectifique, porque si las escrituras están mal, en el registro seguro también está mal. No, pero no vamos a modificar el reglamento. Estamos hablando de errores que se fueron pasando. O sea, yo tengo un plano perfecto con el reglamento perfecto, supongamos, y se pasó a las escrituras. También puede pasar que esté, ¿sí?, el plano mal, ¿sí?, o el plano se supone que siempre está bien, por eso está aprobado por la municipalidad y todo. Y se pasó al momento de transcribir el error al reglamento. Bueno, eso también es posible de rectificar, porque yo soy escribano igual que el escribano que hizo el reglamento y que pobre transcribió mal, ¿sí? No vamos a estar alterando porcentual. Lo que no podemos alterar es el plano, ¿sí? No podemos alterar el plano. Esto tenemos que tener un agrimensor acá para que, ¿sí? O sea, es un error de transcripción, ¿sí? Un error de transcripción de una medida, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo no puedo modificar el reglamento y decir, veo el plano, voy a sumar con la calculadora. No suma el 100%. Entonces, como soy escribana, pero siempre quise ser ingeniera, lo modifico. No, eso no. Pero sí veo que en las escrituras subsiguientes, supongamos este error, ¿cómo lo van a solucionar ellas? Que les faltan todas las superficies descubiertas. No sé de qué año será el título, pero bueno, habrá que ver. Pero si del reglamento surge, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? Acá en el caso de ellas aparentemente le pusieron solo la cubierta. Solo la cubierta. Pero si tienen, es buenísimo que tienen el reglamento con las verdaderas medidas, con lo correcto. O sea, esto fue un error que se pasó, ¿sí?, las primeras escrituras que se fueron haciendo y se transcribió la información parcializada. Entonces, ¿por qué no voy a poder solucionarlo? Si, ¿cuál es, a ver, mi alma mater acá? El reglamento, ¿sí? El reglamento y el plano, ¿eh? Que tiene un PH que tiene una terraza. ¿Construyeron en la terraza? Esta es la pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 3 tenemos? Yo les pregunto acá porque no sé y yo ya no, para ver si avanzamos o no avanzamos. ¿Hasta las 3 tenemos? Ok, bueno. Si no, haremos una segunda. Tenemos la terraza y se construyó un cuartito en la terraza. Construyeron una terraza. Bueno, todo lo que es, construcción sobre superficies descubiertas, no aprobadas, eso sepan que tienen un problema porque son obras no autorizadas.
O sea, ahí sí, fíjense, de lo que preguntaba ya la colega enojada, que me decía, pero ¿cómo lo vamos a rectificar? Ahí sí hay que hacer una modificación de plano y hay que hacer una modificación de reglamento en tanto y en cuanto esa superficie esté permitida por los códigos de edificación, ¿no?, de la ciudad. Y que todos los propietarios lo autoricen, ¿no? Sí, pobre, que ahí ya la había dejado sin... Bueno, ahí vamos, yo los invito, igual si después quieren hacerme consultas, yo no tengo problema. Inclusive les doy un mail, no hay problema. Pero para no meternos en cada casuística, ¿sí? Si no, no podemos avanzar con el temario y si ahí se me enojan. Pero bueno, habla de un patio techado, es muy parecido a lo de la terraza. Son obras no autorizadas que hay que verificar si contamos con la autorización del resto de los consorcistas, si contamos después con la aprobación del gobierno de la ciudad, ¿sí?, y la modificación de planos y consecuente modificación de reglamento. Bueno, importante todo esto para que sepan, ¿sí?, propiedad horizontal. Pasamos. Proceso sucesorio. ¿Para qué sirve? Por ahí hablaban hace un ratito cuando decían el escribano, si hace el tracto es mucho mejor porque es más barato. En realidad no es más barato. A los abogados mucho no les gusta el tema de la inscripción, es como que le huyen un poco. Y la realidad es que hasta la declaratoria generalmente todo es feliz. Pero después viene toda la parte de los bienes que tenemos que declarar. El otro día me pasó algo con una operación que la llamo a la abogada porque es una venta por tracto y me dice, no, pero yo ya terminé, les dije hasta la declaratoria. Digo, pero no tengo el inmueble declarado en el sucesorio, no tengo una DH, pero... Y me dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Usted qué quiere, que lo denuncie? Digo, no, a ver, no es solamente denunciarlo, porque cuando uno denuncia el inmueble en la sucesión, el abogado tiene que presentar informe de dominio, informe de inhibición, pagar la tasa, la sobretasa por los bienes muebles, presentar el título original, bueno, pedir la orden de inscripción. Entonces, un escrito, que aparte acá lo que me preguntaban en el tema de tiempos, depende del abogado que les toque. Si es un abogado especialista en sucesiones, sale como tiro, porque en el mismo escrito mete los 20 puntos y el juzgado despacha todo. Pero si no tiene mucha muñeca y supongamos que hace laboral y justo le tocó el amigo que le pidió hacerme la sucesión y está practicando, les voy a ir pidiendo a cuentagota de a uno y vamos a tardar muchísimo. Entonces, ese tema, ¿sí?, el tema del tracto. ¿Cuándo el escribano puede hacer el tracto? ¿Qué necesita el escribano para poderme hacer el tracto abreviado? Que lo hago más rápido, no necesito que entre al registro y tarde, que me salga escrito. Bueno, nosotros mínimo necesitamos, porque nos lo pide la normativa, nos lo pide la reglamentación, cuando es una sucesión intestada, ¿sí?, o sea que no hay testamento, declaratoria de herederos y orden de inscripción, que es esto que estamos acá hablando con la colega, que debe ser abogada y debe armar los escritos así choclo con todo lo que tiene que pedir, ¿no? Entonces, mínimo necesitamos eso, declaratoria y orden de inscripción. Entonces, cuando ustedes tomen una propiedad, chequeen, si les viene, le dices una sucesión, bueno, tienen la declaratoria. A ver, tener la declaratoria yo creo que es lo mínimo que necesitamos para tomar una propiedad a la venta. ¿Sí? Y esto voy a hacer como dicen los chicos, los bancos, si no está la orden de inscripción, ¿sí?, en tanto en cuanto le digan, bueno, pero ya vaya hablando con el abogado, vaya denunciándolo. A veces la gente no tiene la plata para pagar esto, la tasa, la sobretasa, el aporte del abogado. Entonces, ponelo a la venta, que ni bien me dejan una reserva, activo, ¿sí?, y saco la orden de inscripción. Pero mínimo necesitamos una declaratoria, porque si no a mí me lo trae uno y yo no sé si no hay otros herederos dando vuelta. ¿Sí? O sea, 10 años tienen para presentarse el resto de los herederos. ¿Sí? Acá me pregunta, ¿los autos y vistos sirven?
Los autos y vistos es una parte de cuando sacan las resoluciones judiciales. El juez arranca a Buenos Aires. La parte que nos sirve a nosotros es cuando dice, resuelvo, en cuanto hubiere lugar que por fallecimiento de Juan Pérez le suceden en sus caracteres de únicos y universales herederos, su hijo, Juancito y María, y su cónyuge Alicia, en cuanto a los bienes propios si los hubiere. Todo eso, ¿sí? Necesitamos eso y firmado, ¿sí? Firmado. Hoy que tenemos firma digital, en la mayoría de los expedientes, ¿sí? Podemos entrar, ustedes pueden entrar a las consultas del Poder Judicial, www.pjn.gov.ar, entran al PJN, con la carátula, con el nombre, pueden entrar y mirarlos, ¿sí? Eso es algo que es un ejercicio que está bueno que lo hagan. Yo tengo chicos estudiantes de Derecho y nunca me lo escriban, nunca, métase, mírelo. Cuando vea el tercero, el cuarto, ya después uno es como esto, como andar en bici, ¿sí? Los vamos viendo y siempre buscamos la DH, suelen estar ordenados, con fecha y folio, y encima tenemos el título. Nosotros tenemos que ir ahí a la declaratoria. Esto que contaba ahí el colega, autos y vistos, la resolución es como un cuentito, nos cuenta, ¿no? Que Juan nació en tal fecha, que se casó con María, que tuvieron a Juancito en tal año, a María tal año, que Juan falleció en tal fecha según las partidas de función, como que se cuenta el cuento el juez para llegar a esa resolución. Eso es lo que yo necesito, ese resuelvo. Y estar atento de que en el primer escrito, cuando lo inician los herederos, a veces lo inicia uno solo, está peleado todos los hermanos, el que inicia la sucesión tiene obligación de denunciar al resto. Y ojo, si hay otros herederos denunciados. El otro día me contaba un colega que no hizo una compraventa porque había otros herederos, a uno lo notificaron, nunca apareció, y él dijo, no la voy a hacer porque tiene hasta 10 años para presentarse, porque es un heredero denunciado, y ya estaba denunciado el señor, y después aparece al tiempo. O sea, este heredero aparece y reclama su parte. Entonces, cuando está denunciado, ojo con esos temas, ¿sí? Esto igual ahí ya está bueno que tengan la intervención o que trabajen en forma conjunta con el escribano o con el abogado que lleva la sucesión, ¿sí? O sea, es demasiada carga quizás para ustedes, es mucha. Por eso trabajen con un profesional, ¿sí? Bueno, ¿preguntas de acá? A ver si te escuché bien. Me preguntás, firma un boleto un señor, fallece y si los herederos están obligados a denunciar. Claro, en realidad las obligaciones del causante pasan a los herederos, o sea que los herederos van a tener que firmar y ese boleto se debería denunciar en la sucesión. ¿Por qué? Porque justamente es un derecho que pasa a estos nuevos herederos. No, ahí lo que me pregunta es si falta acá el testimonio. Cuando se expide testimonio, y aparte ya ahí cuando lo que usted me está diciendo me dice, falta la resolución del juez diciendo que la parcela tal le corresponde a tal. Ya ahí, por lo que podría llegar a inducir yo, me estamos hablando de una partición homologada, cuando ya el juez dice, bueno, esto le corresponde a fulano de tal. Porque si no, en realidad, a los herederos les corresponden partes indivisas o les corresponde un todo, una universalidad en la cual no sé qué me va a tocar. Por eso cuando hacemos sesiones de derechos o viene la persona que es un sesionario, ¿sí? En realidad los sesionarios de derechos hereditarios están recibiendo exactamente esos derechos hereditarios, no están recibiendo un inmueble en particular. Cuando hacemos una sesión de derechos hereditarios sobre inmueble determinado, que existe y hoy todos la escuchan, ¿sí? Lo que el código dice es que se aplican las normas de la compraventa o las normas de la donación en tanto sea una sesión de derechos hereditarios sobre bien determinado, gratuita o onerosa. Pero no
que a esa persona le va a tocar. Yo compro los derechos hereditarios sobre este teléfono, pero después tengo que esperar que con todos mis coherederos me toque el teléfono. Yo compré los derechos sobre el teléfono, pero puede que no me toque, porque nos tenemos que poner de acuerdo entre todos. Y cuando los coherederos particionan, que es esto, que tenemos los acuerdos, esos que hacen, uno puede decir, yo me quedo con la casa del campo, vos quedate con el departamento de la ciudad. El campo son 15 hectáreas, pero el departamento tiene, no sé, 50 metros, pero está en la calle, está en Avenida Libertador, vale lo mismo que mis hectáreas. O sea, siempre creo que esto también lo hemos hablado acá en esta casa respecto de los valores. A veces parecen disímiles, pero no lo son. Y a veces uno dice, no, yo recibí donaciones de papa en vida y me las colacionaron mis coherederos y hoy no me tengo que llevar nada. Entonces, ojo también con las cesiones, ¿sí? Que no es el acuerdo. O sea, ¿cuándo termina este estado de indivisión? Con la partición. Exactamente. Por eso también en Capital, por ejemplo, tenemos una ETR del registro que dice, si vienen a vender todos los herederos, perfecto, avance, escribano. Ahora, si no vienen todos, ojo, porque ahí sí necesitamos el acuerdo y la partición previa. ¿Cómo? Pero nos vamos a ir por las... Quiere que hable sobre colación. Nos vamos a ir... Claro, bueno, pues yo nombré ahí la colación es una acción que corresponde a los herederos legitimarios, ¿sí? Cuando hablo de... Vieron que nosotros cuando hablamos de herederos, hay herederos que son forzosos y herederos que no son forzosos. Estos herederos a los que les llamamos forzosos o legitimarios son porque tienen una porción que la ley les asignó y no se la podemos quitar, ¿sí? Hablando rápidamente, obviamente que hay causas de indignidad, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, yo tuve un caso de un testamento que la señora desheredó al hijo, pero porque tenía un montón de denuncias de violencia y atentado contra la vida de la madre, el señor. Es muy anecdótico, después, muchos años después, me volvieron a llamar el hijo que se había amigado con la mamá y quería revocar el testamento. Genial. No me lo voy a olvidar en mi vida, porque aparte dije, bueno, es más, creo que lo hice hasta como un desafío académico, armar ese testamento, pero tenía todo el material ella, con todas las pruebas y las denuncias. La había querido pisar con el auto, una cosa escabrosa. Pero bueno, después se ve que se arrepintió, vino el hijo, la convenció. No sé, yo la revocación no recuerdo haberla hecho, así que habrán conseguido un escribano, habrán ido revocado, la señora ya era grande. Pero bueno, o sea, existen causales taxativas para desheredar, pero el principio general es que hay ciertos herederos a los cuales la ley lo protege y le dice, bueno, vos a tu hijo no lo podés dejar sin nada y regalarle todo a la asociación de fomento, ¿sí? O no sé, al club. ¿Qué pasa si entre coherederos un papá, que suele pasar, tiene un preferido y le dona todo al preferido? Y al otro lo deja ahí. Ahí entra en funcionamiento la acción de colación. Porque si mi papá le dejó todo a mi hermano porque era el preferido y yo sé que le donó todo, mi papá se muere y yo mi porción mínima que la ley me protege no la puedo tener, ¿sí? Lo hago a mi hermano que traiga, ¿sí? A la sucesión, es como que le digo, bueno, a ver, eso que te donó papá en ese momento, ¿sí? Lo vas a tener que traer hoy como valor a la sucesión y se va a sumar con todo lo que hay. Y eso, exactamente, eso es la acción de colación. No lo entendí, discúlpeme, a ver que no. Sí. Sí, hay que ver porque hay que ver qué cantidad, porque no es lo mismo si yo tengo un departamento y se lo dono, tengo 2 hijos, se lo dono a uno, ¿sí? Que si es un padre, como me ha pasado que viene gente y tiene montones de propiedades y a uno lo quiere y dice, bueno, pero a ver, afectará a la legítima, ¿y pero cuánto patrimonio tiene usted? Eso no le hace ni mella a la legítima suya.
Entonces, lo vas a hacer colacionar a tu hermano algo quizás que en realidad con todo lo que hay para repartir se puede tomar, hasta puede llegar a ser la porción disponible que tenemos, ¿sí?, las personas para poder disponer libremente, ¿sí? Pero es sucesiones, no estamos yendo por las ramas. ¿Qué proceso sucesorio? ¿Qué me importa? Si a ustedes le traen una propiedad, título de propiedad, falleció el abuelo, bueno, tenés la declaratoria, ¿qué abogado está interviniendo? ¿Hasta dónde llegó el abogado? ¿Ya denunció el inmueble en la sucesión? Bueno, esto es importante que ustedes lo sepan. Si es una sucesión testamentaria, era la tía, no tenía a nadie, pero mi tía se murió, dejó un testamento, nos dejó a mí y a todos mis primos el inmueble. Bueno, lo único que va a variar en este caso es que se van a llamar distintas las resoluciones, va a ser la declaración del juez que declara válido ese testamento y la orden de inscripción, ¿sí? Después el escribano para el tracto va a necesitar también la institución de heredero, que es otro requisito que pide el decreto 2080 del registro. El escribano no puede hacer el tracto si no tiene la orden de inscripción. El registro pide la orden de inscripción. O sea, cuando mire la escritura, el registro, para entender que el que está vendiendo no es Juan Pérez, que es el que tiene el inscripto, que es el señor que falleció, necesita ver la encadenación de titulares. Entonces el escribano va a contar el cuento. Compró Juan Pérez se murió, se dictó declaratoria a favor de Juancito, ¿sí? Y el juez ordenó la inscripción de este inmueble, con todos sus datos, ¿sí?, a favor de Juancito. Por eso Juancito está viniendo a vender, ¿sí? O sea, lo que hacemos un poco es contamos la historia en la escritura. Bueno, ahí nos estamos yendo a un tema que pasa, eso es casuística, no me quiero meter en eso porque vamos a perder mucho tiempo, pero a ver, cuando hay un boleto y la persona que firmó el boleto fallece, ¿sí?, ese boleto entra en la sucesión, van a firmar los herederos, ¿sí? Todos los tiempos procesales no son imputables a los herederos, por lo cual si hay cláusulas de moras o punitorios, imagínense que no son imputables. A ver, uno siempre, cuando piensa desde lo jurídico, en los punitorios, tiene que pensar en hasta dónde hay una falta de diligencia, hay un dolo. En este caso, ningún tipo de dolo va a haber. Bueno, avanzamos, si les parece, ahí con la filmina. Nos vamos del proceso sucesorio. Nos quedan 10 minutos. Y este tema es un tema recontra importante también. ¿Qué le pedimos entonces? Vamos a pedir título, vamos a pedir, si es un sucesorio, vamos a pedir qué es lo que tenemos de la sucesión, nos vamos a poner en contacto con el abogado. ¿Y qué tenemos que pedir? ¿Qué es lo que les decía a ustedes? Que su propia ley les exige a ustedes también, ¿no? De que pidan los informes o la documentación necesaria para poder saber el estado de los bienes y de las personas que van a disponer. Certificados o informes, ¿sí? Ustedes van a pedir informes. Certificados solo pide el escribano. El certificado nosotros lo pedimos porque nos genera una protección durante un plazo determinado para que la situación jurídica del inmueble y de las personas no varíe durante ese plazo, ¿sí? O sea, hablando en criollo, que no entre nada al registro que me entorpezca la compraventa. Si al señor lo están corriendo, les da por entrar un embargo y yo pedí el certificado para vender, yo no lo sabía, no tenía ni idea, pero el embargo entra y yo pedí primero el certificado, yo tengo prioridad. Y acá voy a hacer una aclaración que quizás a algunos les sorprenda. No es que el embargo no se va a anotar, el embargo se va a anotar, va a entrar y se va a anotar, pero se va a anotar condicionado a mi certificado. Le van a decir, señor abogado, señor juez, le anotamos el embargo, pero hay un certificado de la escribana del Río. Si lo usa ella, tiene prioridad. Yo quizás ni me entero, porque si yo ya pedí mi informe, lo miro, está re limpito, ¿qué me enteré que al día siguiente entró? De hecho, me pasó una vez con un señor que se ve que estaba con un juicio laboral,
y esto, mire, esto se relaciona con ustedes, les va a gustar el caso. El señor era una donación. Bueno, pedí los informes, se fue de viaje, se fue a la costa a veranear, se me vencieron, me dice, cuando vuelvo de la costa firmamos, cuando vuelvo a pedir el informe me sale un embargo tremendo en el informe del certificado de dominio. Le digo, pero no me avisó nada. Le digo, ¿qué le pasó? Miren. Uy, dice, sí, el juicio laboral. Dice, pero si todavía ni lo inició. El empleado había iniciado algo que se llama las medidas previas, las medidas preliminares, que son como secretas, por así decirle, para que el otro no se entere. ¿Y saben qué presentó? Graciosísimo esto. Presentó todas las publicaciones. Mercado Libre, Zona Prop, le presentó todas las publicaciones. Y porque él lo tenía a la venta. Mientras tanto dijo, se lo voy a donar a mis hijas. Bueno, presentó todo. Y el juez le dio el embargo como medida previa al juicio laboral, porque si no, capaz que para poder embargar algo saben lo que están, pero con toda esa prueba que presentó, por eso les digo que esto, fíjense cómo todo se une, ¿sí? Le dio la medida. ¿Qué pasaba? Rápido me dice, pero que no podemos escriturar. No, tiene un mes el informe, mi certificado ya estaba vencido. El nuevo que tenía, y tampoco ni lo hubiera hecho ni por casualidad, ni que fueran 2 días, ¿no? Pero la gente se desespera, dice, bueno, creo que todavía lo tiene embargado. Eso es la diferencia entre certificados e informe. El certificado nos da como un paraguas a los escribanos de un plazo de duración en el que no vamos a tener modificación de la situación jurídica. El informe nos va a dar los mismos datos que nos va a dar el certificado. Eso les sirve a ustedes. Vamos a pasar acá, por ahí la diferencia de colores. ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto duran las vigencias? Esta parte de abajo es más para los escribanos, pero a ustedes les sirve a veces para poder tener en cuenta. Esta filmina igual después si quieren se las mando, es un presi. Escribanos de la misma jurisdicción que el registro duran 15 días corridos, ¿sí? No son días hábiles, son días corridos. Yo lo pido un martes, acá al registro de capital, tengo hasta el martes siguiente, no, hasta el otro martes para escriturar. Si son de distintas jurisdicciones, por ejemplo, yo pido para escriturar un inmueble de la costa o de provincia, tengo 30 días. ¿Y cuánto durarían los informes de ustedes? Ahí se los puse, porque eso nunca nadie lo sabe y después lo preguntan. Por analogía de la justicia, ustedes lo piden re fresquito siempre, pero miren que se cayó la venta y tienen que volver a pedir. Bueno, lo ideal sería que sean lo más cercanos, ¿sí?, al documento que van a estar firmando, sea reserva, refuerzo, boleto. Si es boleto, yo les aconsejo traten de pedir tenerlos lo más cercano posible. Pero bueno, por analogía con la justicia civil, duran 60 días, ¿sí? Si uno tiene que presentar inclusive en una sucesión informes, para los jueces duran 60 días, entonces podríamos llegar a decir que en otras situaciones los informes por analogía podrían durar lo mismo. Avanzamos con esto. Bueno, acá les traigo un informe de dominio para que entiendan la lectura. Hoy, cuando ustedes piden un informe de dominio, les están dando esto que se llama matrícula folio real. ¿Sí? Ese es un sistema, uno de los sistemas anteriores que tuvimos distintos sistemas registrales. Arrancamos por lo que se llamaba tomo y folio. ¿Sí? Acá las fincas en la ciudad de Buenos Aires tenían número de finca y se anotaban al tomo y folio. Si van al registro hay un lugar que es toda como una jaula gigantesca donde están los tomos y folios antiguos. Y si uno abre, dice finca número tanto, y al costadito hacia dónde se remite, a qué tomo, y así se iban pasando los distintos titulares. Se escribía de un sistema muy antiguo. Después de ese sistema se moderniza, se hace este sistema de folio real, que si ustedes ven consta de 3 columnas. Acá van a tener la cancelación de los derechos, de todo lo que sean restricciones al dominio, ¿sí?, otros derechos reales. Bueno, en este caso, por ejemplo, tiene una afectación al régimen de protección.
¿sí? Acá se anotan las cancelaciones y acá tienen la primer columna, que es la columna de los dominios, ¿sí? Este lo hizo una profe que va a venir a dar la última clase, la da ella, que le gusta mucho Harry Potter y bueno, está re lindo para usarlo, me encanta, siempre se lo robo. Las que van a ver Orochi, que va a dar toda la parte digital. ¿Qué nos permite este sistema de folio real? ¿Qué les permite a ustedes? Que supongamos que viene alguien que no tiene el título, era del abuelo. Bueno, acá ustedes tienen toda la cadena de quién le fue vendiendo a quién. O sea, eso es buenísimo para un estudio de títulos, para encontrar una escritura que está perdida. Hoy tenemos un sistema nuevo, si quieren pasar esta filmina pasamos que es este sistema, que ahí, ven qué grande dice, puede tener errores. ¿Y por qué ustedes siempre, cuando dice, mi abuela tiene un dicho que decía, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? Si a ustedes le mandan la vieja, dando el sistema nuevo, desconfíen. Primero, chequeen que todos los datos que se hayan pasado bien. Y segundo, el sistema, nos contaban en el registro, yo soy profe de registral en la universidad, entonces hacemos una visita al registro, y en el registro nos contaba uno de los directores de legales que el sistema no pasa todo lo que son restricciones. Entonces quizás pueden tener un embargo en la matrícula vieja. O sea que mucho ojo con esto, ¿sí? Mucho ojo con esto. Se va a ir actualizando en la medida que el tiempo avance, pero es peligrosísimo, porque ustedes, ¿qué hacen? Lo hacemos, de hecho le ha pasado a escribanos cuando esto recién inició, de que directamente, ¿qué hacían? Iban al digital nuevo. Y encima es hermoso. Al final de todo, no sé, creo que acá no lo tengo, pero prometo que si vengo a dar otra charla voy a traer más modelos de certificado para que los vean. Al final les hacen hasta un resumen. Le ponen titular Juan Pérez 1/1. O sea, es divino. Entonces ¿qué se va a ocurrir? ¿Para qué voy a ir a ver la matrícula vieja? La tienen que ir a ver. La tienen que ir a ver porque puede haber un embargo, puede haber un usufructo. La columna del medio. ¿Podemos ir para atrás? La filmina para atrás. Esta. Fíjate, mira, vos acá tenés dos cosas. Vamos para adelante, pasemos a la otra. Fíjate en esta. ¿Ves que está limpio? Está limpio. La vez anterior. No, puede ser que sea un informe de provincia de Buenos Aires. Porque diferencia entre provincia y capital, en el de capital tenemos 3 columnas y en el de provincia tenemos 4. La cuarta columna anotan los certificados de los escribanos. Que ojo, porque los certificados que pedimos los escribanos también nos pueden complicar la vida. Si ustedes piden un informe de dominio y ven que hay un certificado de un escribano, significa que ese escribano puede tener título original, se le puede haber caído una venta, ¿sí? Se le debe plata, hay que pagarle algo para pedirle la documentación. Entonces, ojo con eso, es importante, ¿sí? No puede otro escribano, si yo tengo si a mí pido este informe, ven que acá dice certificado para compraventa, registro número 171, bueno, si a mí me sale un certificado de otro escribano, cuando yo pedí el mío y está vigente el de él, tengo que esperar o lo tengo que llamar, necesito que me lo libere, ¿sí? Ustedes tienen que pedir título original. Respecto de esto, no, tienen que pedir el informe de dominio e inhibición y leerlo. Chequear que en el último asiento de la columna figure la persona que está viniendo con ustedes, que le está mostrando el documento, que figure él. Y si no es él, ¿sí? Por lo menos que sea el abuelo que figura en el título de propiedad o el pariente que figura en el título de propiedad y del cual se está heredando esa propiedad. ¿Qué otra cosa necesito pedir? Chequear que no tenga un usufructo, que no tenga... Bien, yo ahora tengo un caso en el cual en el título de propiedad la tía le donó al sobrino y se reservó el usufructo, ¿sí? La tía se murió. La tía se murió. No, estoy mintiendo. La tía le donó al sobrino, ¿sí? Le donó con reserva de usufructo. La tía fallece y fallece el sobrino también. Heredó, viene el chico, el hijo, el único hijo, gracias a Dios, son todos 1, 1, 1. Viene él a vender. Entonces me trae
la sucesión, me trajo la declaratoria de herederos, la orden de inscripción, todo, me trajo la partida de función del papá. Y cuando miro el título digo, ahora cuando pida el informe de dominio, me va a salir el usufructo de la tía, que está muerta. Claro, me va a salir el usufructo de la tía. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? No, que siempre que tenemos un usufructo vitalicio, gratuito, que aparece, ¿sí? Que me aparezca, supongamos acá me aparece donación de nuda propiedad o donación con reserva de usufructo, me va a aparecer el titular acá y el usufructuario lo voy a tener acá, en la segunda. Entonces yo necesito el registro. Yo cuando les explico a los alumnos, ustedes todo lo que les aparece en los certificados, acá al registro le tienen que decir qué hacen con esto. El registro quiere saber, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Tenés un usufructo? ¿Lo aceptás? ¿Te lo aguantás? ¿Lo cancelás? ¿El señor está vivo y lo renuncia? Pero hay que solucionarlo. Todo lo que surge de los certificados lo tengo que solucionar, ¿sí? Por último, pasemos. Como tenía varios temas, es como que no nos pudimos quedar profundizando en todo lo que es la parte registral, que tiene millones de variantes. Yo sé que en la parte de qué hago escribana si me aparece un embargo, qué hago si me aparece un inhibido. Bueno, eso se las debo para la próxima. Clau, anotá, porque esas no vamos a llegar, pero por lo menos sí que sepan, cuando piden la inhibición, pidan por todas las variantes, no pidan solamente por cómo le figura en el título, porque así como el escribano se puede equivocar en una superficie, se puede haber equivocado en el DNI, ¿sí? Entonces, consejo, lo piden como está en el título, el informe, y lo piden también con el documento del señor. Pídanle siempre una fotocopia de su documento. O por lo menos que le llene una planilla de datos y chequeen, porque a la gente a veces nunca la leyó la escritura. Y dice, ay, ¿qué está mal mi número de documento? Nunca lo vi, ¿sí? Entonces, y es importante, ¿por qué? Porque si ustedes piden la inhibición por, no sé, Julián González, con un documento, y el señor tiene los últimos 2 dígitos distintos, la inhibición está mal pedida, el informe, ¿sí? Entonces, para no encontrarnos con ningún martes 13, lo ideal es que lo pidamos por todas las variantes, por cómo está en el registro, pero por cómo es en la vida real, porque en el registro y en el título pueden llegar a tener un error, ¿sí? Bueno, avanzamos. Bueno, acá yo les cerraba, estamos justos, son 3:10, ahora si quieren hacemos alguna pregunta. A mí me encantan las frases, así que bueno, les traje una frase un poco de emprendedores, que dice que estoy convencido que aproximadamente la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que fracasan es la perseverancia pura. Así que los invito a que perseveren, todo tiene solución, como les dije al comienzo. Y bueno, y estamos todos para ayudarnos, así como nosotros le pedimos a veces ayuda. Yo más de una vez a los martilleros con los que trabajo le digo, ayúdame a cerrar esto, convence vos a fulano, yo a mengano de que esto es lo mejor. Bueno, ayudémonos y trabajemos en equipo para que podamos llevar y seamos exitosos como emprendedores todos. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Un montón. Yo disfruto que tengan preguntas porque significa que los desperté en la curiosidad de un montón de cosas. Así que bueno, y que me van a seguir invitando, Claudia, a seguir viniendo. Con este aplauso agradecemos y despedimos a la escribana Mariela del Río. Como siempre, la colaboración del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en nombre de las distinguidas profesionales que nos asisten y nos capacitan. Desde el Colegio Inmobiliario le damos todo nuestro agradecimiento. Y girando un poquito la información, quiero transmitirles a todos algo que nos interesa, que es nuestro sistema Cavaprop. Cavaprop, que ya está funcionando, ha sido lanzado al ruedo el 1 de junio
Ya verán publicidades en los distintos medios, lo habrán visto en lunetas de colectivos, en el subterráneo y por sobre todo una fuerte inversión en Google para posicionarlo entre los primeros lugares. Pero lo más importante de todo esto es que todos participemos en esa contienda que tenemos para que podamos, siempre hay algo inoportuno, para que podamos posicionarlo de la mejor manera. ¿Y qué podemos hacer todos nosotros? Es no solo cargando todas nuestras propiedades, sino además utilizando los medios de divulgación del Cavapro para transmitirle a nuestros colegas y nuestros clientes la ficha. Eso va generando tráfico en las redes y eso nos va posicionando en forma gratuita, más allá de toda la inversión que hacemos desde el colegio, para que nuestras propiedades aparezcan en los primeros lugares. Y otra forma la forma que tenemos cada uno de nosotros de posicionar a nuestras propiedades en los primeros lugares es actualizando continuamente las propiedades. Los portales con fines de lucro, el posicionamiento se hace a través de recurso dinerario. Como nuestro portal no tiene fin de lucro y lo que propicia es el bien común de toda la matrícula, la forma de posicionar mejor a nuestras propiedades es ponerle la mayor calidad a la publicación. ¿Qué significa? Cubrir todos los campos, ponerle fotos de muy buena calidad, recorridos virtuales, videos, y ustedes van a ver que hay un contador con un porcentual, que la mejor publicación es la que tiene un 100%. Es dificilísimo tener 100%, yo nunca lo logré. Pero las actualizaciones también nos dan puntos y nos van posicionando. ¿Qué logramos entre todos? Tener un portal muy completo, que sea atractivo para el público y generar ese ida y vuelta para que el público que nos visita elija a nuestro portal. Les recuerdo, hemos hecho una gran inversión, hemos hecho un gran trabajo. De nosotros depende ahora que lo posicionemos en los primeros lugares. Esta concurrencia a la charla de la escribana Mariela del Río quiere decir que nos estamos capacitando y queremos ser mejores profesionales. Y para ser mejores profesionales, además, tenemos que hacer exitosas a nuestras empresas. Y la única manera es que logremos no solo hacer las cosas bien, como nos sugiere Mariela, sino hacer las cosas que se concreten. Y para eso necesitamos herramientas. El colegio les está dando las herramientas de capacitación y de divulgación. Depende de cada uno de nosotros de poder utilizarlas. Gracias Mariela, gracias por la presencia y sigamos trabajando todos juntos por este colegio.